Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas al Foro Abierto Campaña de Carabobo. Esta actividad es organizada por el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de Historia y la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, además del Archivo General de la Nación. Mi nombre es Alejandro López y el día de hoy tenemos el placer de abordar un tema relacionado con un personaje que está referido al proceso histórico de la independencia. Se trata de Dolores Dionisia Santos, personaje real o de ficción. Para conversar el día de hoy sobre esta temática, nos acompaña el profesor Eduardo Zambrano, quien es arquitecto, paleógrafo, historiador, es profesor de la UNEFA del Núcleo Trujillo y tiene gran cantidad de publicaciones enfocadas en el tema trujillano. También nos acompaña el profesor Ubaldo García. Él es ingeniero agrónomo, es licenciado en educación agropecuaria, es conductor de programas de televisión, programas de radio y preside la Fundación Amigos de Nuestra Historia, allá en el estado Trujillo. Una de las cosas, o uno de los puntos antes de comenzar con nuestra conversación, es tener en cuenta que nuestro proceso independentista, el venezolano, fue un proceso que tuvo una gran participación popular, una gran participación de distintos sectores sociales, de distintas, además, regiones, distintas edades y además, por supuesto, distintos géneros participaron en esa lucha. En especial la lucha de la mujer está presente, no solamente, digamos, como las troperas, quienes acompañaban a las movilizaciones militares con logística y con funciones también de enfermería, de cocina, sino también en la lucha. Destacan entre estas mujeres en la lucha en general Luisa Cáceres de Arismendi, Juana Ramírez la Avanzadora, Josefa Camejo, Juana Alzurduy, más allá de nuestras fronteras en Bolivia, y por supuesto Manuela Sáenz en Ecuador. Son representativas ellas de la presencia de la lucha de la mujer. El tema de hoy está abordado acerca de un personaje, una mujer, Dolores Dionisia Santos. Para comenzar esta conversación, contamos con el profesor Eduardo Zambrano, y en este contexto, profesor, le queremos preguntar, ¿cuál es una de las dudas principales que existen alrededor de la existencia histórica de Dolores Dionisia Santos? Sabemos que se habla de su participación incluso en la batalla de Carabobo. Queríamos entonces comenzar con usted. En principio, ¿cuál es una de las principales dudas que les presenta esta aseveración? Adelante, profesor, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, don Alejandro, por darnos la oportunidad de expresar libremente nuestro pensar a través de la historia. Le voy a dar un contexto. Hay una palabra que es ucronía. La palabra ucronía significa colocar algo ficticio en un entorno histórico y hacerlo ver como real. Te doy un ejemplo clásico de eso. La película norteamericana de Forrest Gump. Ponen a un señor en procesos históricos de Estados Unidos, estuvo al lado de la primera mujer negra que participó en una universidad, estuvo con el presidente, jugó en China con la Olimpiada, ping pong, y todos esos eventos realmente surgieron, pasaron. Lo que es ficticio es el personaje. Semestre pudo hacer muy bien ese trabajo y tiene sus pelones. Aún hoy en día usted saca relaciones y hay pelones en eso. Bueno, Dolores Dionisia
Santos Moreno no se conocía antes de 2009. No se sabía absolutamente nada de ella. Y de pronto aparece un artículo de 39 páginas que fue publicado por la misma Gobernación del Estado, donde conocemos al pie de la letra absolutamente todos los rasgos fundamentales de su vida y su historia. No hay bibliografía en el articulado, y la contraportada del artículo, lo que lo sé yo, es el currículum vitae del escritor. Se puede nombrarlo, se llamaba Omar Rosario Tavera, fue un cronista de la ciudad de Trujillo. Tenía artículos por el diario Los Andes local, un artículo local. Pero cuando usted lee la portada del libro, está también una carta de un padre que le dice al Libertador, escribe diciéndole que fue muerto en la Dionisio. No hay absolutamente ningún vestigio de la historia de él. Cuando usted cuenta una historia, siempre hay huecos. Ella no tiene huecos. Está toda su historia, y no hay dónde mencionarlos. Pero empezamos a leer la historia y empezamos a ver las fallas de la cronía que existen. Esas fallas son, por ejemplo, que le celebró el cumpleaños a varios de los participantes en la campaña Admirable, cuando los tipos no cumplían años en esa época. Estuvo, por ejemplo, en 2 batallas al mismo tiempo. La batalla de Aguadobispo, que sucedió el 18 de junio, y la batalla de Tiquitao, que sucedió el 2 de julio. Sin embargo, la una es por la avanzada y el ejército de Girardot, y la otra es por Félix Rivas. Entonces, Félix Rivas, el ejército de retaguardia. Entonces, la doña está en 2 ejércitos. Después está con Cruz Carrillo, que se va del Toscuyo hasta San Félix, y ahí se escapa la Dolores de Inicia hacia la batalla de Carabobo y Calzada de Mujer. No hay realmente una relación lógica de lo que está sucediendo allí. Hay otras mujeres que se mencionan allí, otras damas que se mencionan, Barbarita La Torre, que ya sabemos su historia, su excelente currículo de lo que fue la participación de la mujer en los procesos de independencia de Venezuela, pero nada de esto, señor, nada, absolutamente nada. Y párrafo a párrafo, cuando se empieza a develar o se empieza a ver el cortinaje que hay sobre la Dolores Dionisio, pues nos damos cuenta que se puede desmantelar fácilmente la historia, porque no hay realmente una historia. Sabemos cómo se llama eso, eso se estila en algunas novelas, se coloca novela, no se coloca historia, se coloca el editor coloca, esto es una novela. O la televisión cuando te saca una información al respecto que te dice los personajes son ficticios y si se parecen a la vida real es pura coincidencia. Eso es una ucronía. Aquí hay una ucronía que no fue establecida como tal, sino como verdad de la historia. Entonces, eso mismo, leyendo todo el espectro del articulado de Omar Rosario Tavera, nos damos cuenta de que es una ucronía falsa. Muchísimas gracias, profesor. Ahora, bueno, ante este panorama donde hay quizás unas incongruencias, la ausencia de una documentación, nos preguntamos también, y quisiera que usted nos diera su apreciación sobre si no hay evidencias concretas, documentales. ¿Existe algunos elementos de la existencia de Dolores Dionisia Santos en la tradición oral trujillana? ¿Qué han podido ustedes desde esta perspectiva poder encontrar, más allá del espectro de la investigación documental? Bueno, no hay absolutamente nada sobre Dolores Dionisia Santos Moreno. O sea, antes de la aparición del articulado no existía. Después de eso, inclusive hasta una escuela en Pampán, que se supone que ella nació en Pampán, Pampanito, le colocaron el nombre a la escuela del nombre de Dolores Dionisia.
no existe realmente ningún elemento que justifique la existencia de esta dama dentro del contexto. Esto es vox populi en toda la geografía histórica del Estado de Trujillo. O sea, todos los historiadores del Estado de Trujillo estamos conscientes de la falsedad del elemento. El problema es que nadie se ha atrevido a ponerle el cascabel del gato y decir, mira, esto es falso, sino que lo hacemos por los pasillos históricos. Nos acostumbramos a decir, bueno, ya esto es mentira, pero se queda allí. Lo peor de todo es que hemos visto cómo algunos ministerios publican por internet manchetas diciendo la labor de Dolores Milla, imitando o narrando hechos que están muy capitulados. No sabemos por qué. Por ejemplo, algo que además de lo que establecimos anteriormente sobre que no existía y que los artículos, los párrafos de los artículos ya establecen claramente algunas mentiras lógicas. No sabemos de memoria, documentalmente, todo el proceso de la campaña admirable y su paso por Trujillo. Sabemos cuáles fueron las batallas, sabemos hasta quién murió, cuánto duró, eso lo sabemos. Entonces, hace una relación de la huida de Correa, el realista Correa, que era el que venía huyendo desde Cúcuta, pasando por La Grita, pasando por Mérida, pasando por Timotes, La Puerta, Mendoza, Escuque, Betijoque, y de ahí se embate y baja a la laguna hacia Mocoro. Él pone a la tal Dolores Dionisia, el autor pone a la tal Dolores Dionisia saltando en estas batallas, saltando una batalla que hay en Betijoque, la regresa hacia Escuque, la regresa hacia Ponemesa, después lo salta hacia Betijoque nuevamente. Entonces, hay un desconocimiento claro de lo que fue el proceso de huida de Correa. Además que hay un proceso claro de eso, también existe la incongruencia, o sea, no voy a retroceder para después avanzar, para después retroceder. Quizás el país lo hizo en un momento determinado como una estrategia que envuelva caras, pero no aquí. Aquí no había ese mecanismo para que sucediera en ese momento con esa oportunidad. Basado en ello, fueron las alertas que nos dieron a nosotros para definir por qué. Cuando se le preguntó hubo inclusive historiadores que dentro del Centro de Historia, hoy Casa del Armisticio, le preguntaron a Uma Rosario sobre el particular y él no informó. Tanto fue así que perdió su cargo de cronista de la ciudad de Trujillo. Y tanto fue así que tuvo hasta un proceso jurídico civil al respecto, por esto y por otras cosas. No solamente por el proceso, por otras cosas. Pero fue hasta desastroso, para el Estado de Trujillo fue desastroso el año 2009, principios de 2010, por este proceso de esta invención histórica. Muchísimas gracias, profesor Eduardo. Bueno, parte de la tarea que tenemos en esta gran jornada de conmemoración del bicentenario de la campaña de la Batalla de Carabobo es precisamente esclarecer, ahondar y aclarar algunos puntos, algunas dudas que nos pueden surgir en torno a estos personajes, otros, a procesos, a hechos, y en sí a contribuir a la comprensión de esta gran gesta emancipadora. Le agradecemos muchísimo su participación, profesor Eduardo Zambrano. Esperamos pronto contar con su presencia en otras actividades que iremos organizando, y muchísimas gracias por su participación. A ti muchas gracias por la oportunidad que nos da. Realmente es difícil conversar sobre amigos historiadores que se descubren sus mentiras cortas, sus patas cortas, pero hay que ponerle el cascabel al gato. Hay que saber qué es lo que se tiene que hacer en eso. Yo te agradezco, don Alejandro, la oportunidad que nos dan para poder nosotros discernir sobre el tema. Un gran placer de verdad y bueno, de eso se trata, profesor, de contribuir y sobre todo empezar a trabajar en común por lo que es esta hermosa tarea de
de ir divulgando e ir hablando acerca de nuestra historia, ir estableciendo conexiones, explicando procesos y sobre todo, bueno, destapando esas ollas, esas dudas, ¿no? Ahora nos acompaña el profesor Ubaldo desde Trujillo. Profesor, después de haber escuchado al profesor Eduardo Zambrano, quisiéramos con usted precisar en cuanto a las dudas que sembró en ustedes la existencia de Dolores Dionisia Santos y hacia lo que el informe en el que ustedes participan, que generan alrededor de este tema, se señala como el primer acto, ¿no? Un documento, una proclama que se pone en voz de Dolores Dionisia, que puede ser el punto de arranque de esta investigación. ¿Qué nos puede señalar al respecto de esa proclama y por qué hay una incongruencia? Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Alejandro López, y agradecido con el Centro de Estudios Simón Bolívar y con el profesor Pedro Calzadilla, por supuesto, que nos ha tomado en cuenta desde la provincia para interactuar y para hacer algunas aclaratorias interesantes. La duda surge desde un principio por cuanto este montaje del cual hemos hablado, se está hablando, tiene muchas costuras, tiene muchas debilidades. Sin embargo, esta gente en algún momento logró posesionarse y hoy en día esta información está colgada en YouTube y está colgada en Google y está en el Internet, y entonces eso nos alarma. Eso nos ha preocupado mucho a los que amamos la historia, a los que queremos la historia documentada y propia. Entonces, bueno, nos ha preocupado también porque viene Carabobo, usted muy bien lo ha dicho, profesor Alejandro, estamos en Bicentenario y vuelven a sonar estos corotos mal construidos, como por ejemplo el hecho de que unas heroínas trujillanas murieron en el campo de Carabobo. Uno con mucha preocupación también porque hemos oído en algunos personeros importantes hablar de las heroínas de Trujillo. Y entonces queríamos hacer una alerta desde la Fundación Amigos de Nuestra Historia, quien les habla, el profesor Ubaldo García, presidente aquí en Boconó de esa fundación, y mi amigo, por supuesto, el arquitecto Eduardo Zambrano desde Betijoque y algunos otros desde distintos lugares de Trujillo. Hemos estado haciendo el desmontaje de este paquete. Sí, en ese primer acto, profesor Alejandro, pudiéramos decir que el autor del paquete coloca en los labios de una niña de 12 años un discurso de altísima categoría. Allí se dice que en 1813, cuando ingresó la vanguardia del ejército republicano al frente de Atanasio Girardot, en Trujillo hubo un recibimiento, que seguramente lo hubo, y que le hicieron una comida muy especial, santanderiana, por decir algo, o cundinamarquesa, y que la cocinera fue esta niña Dionisia. Pero eso no es tanto, sino que después en el panfleto agrega que la niña Dionisia dictó cátedra, porque dominaba varios idiomas, dictó cátedra con su verbo en un discurso de bienvenido, en un discurso patriótico, que cuando uno lo lee, profesores y quien me oye, uno dice, bueno, ¿y esto es cómo? ¿Quién se tragó este anzuelo? ¿Cómo fue que esto llegó a ser de tal magnitud? Pero para muestra solamente un botón. En el último momento de ese discurso que existe en el panfleto, dice la mencionada heroína y entonces habla de la patria es América, porque nuestro libertador siempre ha dicho que la patria es América. Uno se queda así y entonces buscando desde cuándo el libertador, dónde pronunció por primera vez estas palabras, encontramos que fue al año siguiente, a finales de 1814, cuando se encontró con los soldados de Urdaneta después de caída la Segunda República. Es decir, que para el momento del supuesto discurso de la muchachita, de la heroína, ni siquiera el libertador había llegado a Trujillo, no había venido nunca por primera vez.
estaba hablando de la vanguardia, porque el Libertador todavía estaba en Mérida, y sabemos también que no había pronunciado esas palabras de la patria es América. Entonces, con estas argumentaciones y algunas otras y muchas que tenemos, nosotros hemos hecho, usted lo sabe, profesor Alejandro, hicimos un reporte, si pudiéramos llamarlo así, y hemos establecido 4 actos importantes de desmontaje. Muchísimas gracias, profesor. Precisamente con esa precisión, valga la redundancia, disculpen, sí. No, comienza esta investigación y este proceso de desmontaje que ustedes hacen en el informe. Haciendo referencia a estos actos, quisiera que nos comente otro punto de polémica que tiene que ver con la batalla de Carabobo, ¿no? Sabemos que en la batalla de Carabobo hay una gran participación popular. Sabemos que hay distintas incluso nacionalidades, distintas regiones se reúnen en el campo de Carabobo, distintas procedencias étnicas. Ahí hay una gran interacción social, cultural, que incluso es inédita en los campos de batalla americanos de ese momento. Yendo a lo concreto, se afirma que de la participación de Dolores Denise Santos en la batalla de Carabobo. ¿Qué registros, qué fuentes, qué evidencias se sustentan esta afirmación? Adelante, profesor. Mi amigo, profesor Alejandro, sí, gracias por darme esa oportunidad, porque ahí es donde tenemos muchas cosas. No estamos negando la participación popular ni la participación de la mujer en la guerra de independencia. Por supuesto que no. No se concibe la guerra de independencia sin la participación de la mujer. La mujer fue determinante en las campañas, en la alimentación, en la recepción, en los lugares y también en algunos momentos estelares. Por decir algo, tengo en mi mano una carta del 18 de octubre de 1811 en que las mujeres de Barinas solicitan a las autoridades que le den participación, y allí están los nombres de un grupo de damas como María Millares, Manuela Méndez, Concepción Villafañe, Josefa Camejo, Joaquina Gracias, María del Rosario Irribarren. Este es un documento que aparece en una publicación de las Crónicas de Bolívar, de Crónicas de Barinas, que es un documento propio y seguro de que ellas solicitan, que quieren participar por cuanto consideran que son como seres humanos también, que quieren dar su aporte a la guerra. Eso no se niega. La misma esposa del general Páez, Dominga Ortiz, actuó y se sabe y está documentado de que participó como enfermera. Incluso fue una mujer muy respetada dentro de los movimientos bélicos del momento, 1816, 1817. Ahora, ¿por qué nosotros negamos esto? Porque es que el cuento está muy desnudo, si pudiéramos decirlo de esa manera. Hay también una cosa extraña, profesor, que Trujillo, teniendo tantos historiadores tan importantes, se haya pasado una beta de oro, como es que 8 damas trujillanas murieron en el campo de Carabobo y le encontraron los cadáveres después cuando recogieron los muertos. Entonces, ¿dónde uno dice, pero dónde andaba Briceño Peroso y Briceño Irribarri, los historiadores de Trujillo que tuvieron acceso a los archivos? Entonces uno como que no encuentra ahora. ¿Cuáles son las fuentes? Que usted me pregunta, ¿cuáles son las fuentes que se usaron para asegurar esta barbaridad? Ninguna. No hay ninguna fuente. El autor dice que él tenía, o creo haber leído en algún momento, que tiene un baúl que no se lo puede mostrar a nadie. Pero yo quiero, para los oyentes y para las personas que nos preocupa la historia documentada como verdaderamente debe ser, quiero mostrar algunas costuras. Dicen que las damas se movieron en el ejército que salió de Trujillo en ese abril con el general José de la Cruz Carrillo, un trujillano
que hizo, en efecto, un movimiento importante dentro de los 5 ejércitos, de los 5 frentes que fueron a Carabobo. Uno salió de Trujillo por la vía de Carache, después a los Humocaros, al Tocuyo, y se fue hacia Nirgua. Era un movimiento de diversión, así se llama desde el punto de vista estratégico. Era como para llamar la atención del enemigo y debilitarlo si era posible, como en efecto fue dentro de la planificación general, dentro de la gran estrategia del Libertador. Eso dio muy buenos resultados. Bueno, ese ejército salió, como sabemos, el 18 de abril de 1821 y estuvo marchando por esas tierras que acabo de mencionar durante abril, mayo y junio. Es decir, 18 de abril, 18 de mayo, 18 de junio, 2 meses, unos 60 días, hasta que incluso amenazó llegar después de Nirgua, llegar sobre las sabanas de Carabobo, que era el planteamiento original. El panfleto dice que estas mujeres fueron disfrazadas de hombres porque no les permitían ir en la tropa, y fueron disfrazadas de hombres desde Trujillo. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo es que unas personas anduvieron disfrazadas durante tanto tiempo, de tantos días, tantas noches, y no fueron descubiertas? Entonces esto huele y esto suena como a comiquita. Es una cosa hasta penosa, vergonzosa que estas cosas se digan. Y hay otra muy importante que los que hemos leído sobre los términos de historia lo sabemos. El ejército de del general Cruz Carrillo no entró en combate. La distancia que existe entre Nirgua, San Felipe, a Tinaco y Tinaquillo, que era donde estaba el otro cuerpo del ejército, o el cuerpo del ejército principal con el Libertador, y por donde atacó Páez y atacaron la gente que iba en paralelo moviéndose, las distancias son muy grandes. Hemos revisado los mapas satelitales y encontramos que por lo menos se necesitan 3 a 4 jornadas de 8 horas para personas caminando, es decir, para infantería. Entonces, ¿cómo es que unas personas que iban en un ejército, en un cuerpo del ejército de Cruz Carrillo, marchando por Nirgua y San Felipe, lograron conectarse con el cuerpo del ejército principal que estaba en Tinaco para que estas mujeres, además de ir disfrazadas, entraran en combate y estuvieran en la batalla de Niquitao? Son cosas de locos. No estamos negando, repito, la participación de indígenas, la participación de diferentes personajes, personeros inclusive, como usted muy bien lo ha dicho, extranjeros, personas que estaban colaborando, los ingleses, los irlandeses, pero que se fabrique argumentos de la nada tal vez para subir digamos el efecto de la participación femenina. No se está negando la participación femenina, estamos en contra de los arreglos escandalosos de nuestra historia. Y hay otra, para cerrar esta parte, profesor, que quisiera agrandar. El título del panfleto, que no sé si lo pueden ver, este es uno de los folletos. El título dice Generala Postmortem, Generala. Ella ya, según, era coronela. No se sabe quién, ni cuándo, ni cómo se ascendieron o tomaron estos rangos militares estas mujeres. Pero lo que sí se asegura en este panfleto es que el Libertador, cuando se enteró que esta muchacha, Dionisia Santos Moreno, era cadáver en el campo de Carabobo, entonces la ascendió a generala postmortem. Tenemos parte de guerra, tenemos una descripción de la batalla de Pedro Briceño Méndez, lo sabemos. Hay un parte de guerra del Libertador de 2 días después de la batalla. En ninguna parte se menciona para nada, absolutamente para nada, estas cosas que en Trujillo se hicieron populares, se llevaron a las escuelas y consideramos desde la Fundación Amigos de Nuestra Historia que es una locura, es un verdadero falta de respeto y consideración para con nuestra verdadera historia y para con la historia que debemos estudiar, porque es que, y con esto cierro, Trujillo no necesita agregados de la historia. El caudal de
de la provincia trujillana es muy grande, tan grande que uno encuentra que no hay comparación con otras regiones. Aquí pasó el decreto de guerra a muerte, aquí se firmaron los tratados de armisticio y regularización de la guerra, aquí se hizo el pacto con la Iglesia Católica para incorporar a la Iglesia en favor de la República. Desde Trujillo también se planificó esta campaña que viene. La campaña de Carabobo se inició en la planificación en Trujillo. Entonces, consideramos que en ese campo de la alerta, para que no se hable más de estas cosas, que se sepa que estos temas fueron fabricados en Trujillo por personajes que no tenemos causal de estas cosas. Muchísimas gracias, profesor Ubaldo, por su participación, por esclarecernos estos puntos alrededor de este tema polémico, pero necesario para discutir, para debatir. Con su intervención cerramos la sesión de hoy de este foro abierto bicentenario de la campaña de Carabobo. Agradecemos muchísimo la participación del profesor Eduardo Zambrano, del profesor Ubaldo García. Agradecemos también la organización de este foro de parte del Centro de Estudios Simón Bolívar, de parte del Centro Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación y la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Invitamos a todas y todos quienes nos sintonizan a que estén entonces atentos al canal de YouTube del Centro de Estudios Simón Bolívar para esta transmisión y otras que vendrán. De nuevo, profesores, muchísimas gracias el día de hoy. Nos despedimos. Feliz día. Feliz día para ti también. Gracias a usted, profesor Alejandro.